Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Hoy, Jueves Santo, comenzamos con el Triduo Pascual. Se llama Triduo Pascual porque estos 3 días consecutivos, jueves, viernes y sábado santo, y que concluirá con la vigilia hasta el domingo, durante la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos engloba todo el misterio de nuestra fe cristiana. Se llama también Triduo Pascual porque hace como las veces de una bisagra que cierra un ciclo litúrgico para abrir uno nuevo. Cierra un ciclo litúrgico que se llama el tiempo de Cuaresma, que es el tiempo de preparación. 40 días le hemos dedicado a un tiempo de preparación para vivir el evento y para experimentar el evento de la locura de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entonces nos preparamos con este Triduo Pascual para el momento de la Pascua, que serán 50 días de celebración, 50 días para contemplar y experimentar el misterio de la novedad de Dios. En este Triduo Pascual nosotros vamos a conmemorar 3 eventos importantísimos. Así lo vamos a seguir cronológicamente, pero también mistagógicamente, es decir, en la pedagogía de la fe de la Iglesia. En el jueves, cuando nosotros hacemos la memoria de la última cena y del lavatorio de los pies, en el Viernes Santo, la condena y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente el sábado, en la vigilia de la experiencia de la resurrección. Nos preparamos para vivir la experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura, que está tomado del libro del Éxodo, capítulo 12, nos presenta la situación, la amarga experiencia del pueblo de Israel, que vive la esclavitud de Egipto por 400 años bajo el dominio de Faraón. Después de 400 años de esclavitud, Dios escucha el clamor de un pueblo. Dios decide tomar partido, Dios toma posición en favor del pobre, en favor del oprimido. ¿Y de qué manera Dios toma posición? Pues Dios dice: he escuchado, he oído el clamor de mi pueblo y vengo para liberarlo. Viene a liberarlo de la mano de Moisés. Una vez que Moisés acepta el proyecto de la liberación iniciado por Dios, entonces Dios da las indicaciones de cómo el pueblo debe celebrar esa noche de huida, esa noche de salida, esa noche de Pesaj, que se conoce en hebreo, o también el paso de la esclavitud a la libertad. Y entonces hoy aparece la descripción de cómo el pueblo debe prepararse y debe celebrar ese paso. Debe comer un cordero sin mancha y debe estar asado a fuego. Debe comer pan sin levadura. No hay tiempo para amasar el pan, se debe comer el pan sin levadura. Y finalmente se debe comer unas amargas hierbas para recordar la amargura de la esclavitud en el país de Egipto. Una vez que el pueblo hubo comido todo esto que Dios le prescribe, aparece la sangre del cordero, que será marcado en los dinteles de la puerta, para que esa sangre marcada sea el signo de la salvación de los hijos de Israel. Una vez que todas las casas de los hebreos fueron marcadas con la sangre del cordero, entonces comienza el proceso de huida, el proceso de salida, la Pesaj, que es el paso de la esclavitud a la libertad. Pues en el Evangelio, que está tomado de San Juan, capítulo 13, nos encontramos a Jesús, que en el contexto, probablemente es muy discutido, pero probablemente en el contexto de esa celebración, un evento que Dios ha hecho en favor de su pueblo, al liberarlo de la esclavitud, al darle la posibilidad del paso de la esclavitud a la liberación, celebran una fiesta. Nuestro Señor está celebrando esa fiesta, esa Pesaj, ese paso. En esa celebración, el Señor decide cambiar el orden de las cosas. ¿Por qué decide cambiar el orden de las cosas? El Señor ya no nos narra el evento de la última cena. ¿Por qué el Señor en el Evangelio de San Juan no nos quiere narrar el evento de la cena, que ni siquiera lo describe, por un elemento muy importante? Porque tendemos y a veces incurrimos en el error de hacer del proyecto de Jesús un rito, un culto. Eso es el peligro. Por eso
cuando nosotros celebramos el lavatorio de los pies en el jueves santo, en la conmemoración de la última cena, no hacemos memoria a ese evento, esa pesá, esa celebración de la Pesheva, de la Pascua. No hacemos conmemoración de eso. Lo que hacemos es conmemoración de algo mucho más importante. Es el lavatorio de los pies de Jesús a sus discípulos. El lavatorio de los pies para nuestra cultura occidental no significa mayor cosa, porque no es una práctica que le recibimos a alguien lavándole los pies. Le recibimos a alguien acogiéndolo, haciéndolo entrar, saludándole, dándole un abrazo, dando un gesto de bienvenida, pero nunca lavando los pies. En cambio, el Señor hoy viene y nos presenta una práctica de hospitalidad semita que está muy arraigada en la cultura de Oriente Medio. El Señor decide lavar los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque en el fondo el Señor quiere hacernos ver que su proyecto no es un proyecto cultural, no es un proyecto ritual, es un proyecto existencial que compromete nuestra existencia. Y comprometiendo nuestra existencia, el Señor nos invita a nosotros a salir al encuentro, porque el Señor viene y nos dice: como yo los he amado a ustedes, ustedes ámense mutuamente de la misma medida, del mismo modo como yo los he amado. El Señor nos da el mandamiento del amor. El mandamiento del amor no para amar a Dios, sino para amar a nuestro prójimo, porque amando a nuestro prójimo, nosotros amamos a Dios. Esta es la clave del mandamiento del Señor. Y en la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, nosotros encontramos una tradición. ¿Qué cosa es una tradición? Una tradición no es una cuestión de costumbre que se viene haciendo repetitivamente. La tradición en el campo bíblico tiene un sentido mucho más profundo, tiene un sentido mucho más holístico. La tradición que nos habla el apóstol San Pablo es la tradición del depósito. ¿Qué cosa es el depósito? El contenido del proyecto de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo ha sido conservado, y al ser conservado se llama tradición. Dice San Pablo: yo he recibido una tradición y esa tradición deseo compartirnos a ustedes. Que en la última cena el Señor tomó el pan, el Señor tomó el cáliz, lo bendijo y dijo: este pan es mi cuerpo, esta sangre es la sangre de la alianza que se derrama para la salvación de la humanidad. Y cada vez que ustedes se reúnan en mi nombre, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Es decir, cada vez que nosotros tocamos el pan, cada vez que nosotros partimos el pan, cada vez que nosotros repartimos ese pan, hacemos presente a Jesús que en su infinita pedagogía del amor ha decidido marcar profundamente la vida de los discípulos, tomando un pan que será el pan del alimento de toda la humanidad, para decir que este pan es mi cuerpo. Y así Él para nosotros se mantendrá como el pan vivo, como el alimento que da sentido a nuestra mente. El Señor, haciéndose pan, trata de alimentarnos a nosotros en la mente, en el corazón y en el espíritu. ¿Para qué? Para que alimentados nosotros podamos alimentar a los demás. La gracia del Señor nos acompañe. Paz y bien.